Vamos a hablar de cargadores. Os voy a explicar todo lo que necesitáis saber sobre cargadores, o todo lo que yo sé, al menos. Cuando te compras un eléctrico, el siguiente paso es instalar un cargador. Y aquí es cuando entramos en terreno desconocido. A la mayoría de nosotros no nos suena lo que es monofásico, trifásico, no nos suena 7,4 kilovatios, 11 kilovatios, 22 kilovatios, nos suena chino y no sabríamos qué hacer en estos casos. Os voy a contar en este vídeo todo esto, os lo voy a explicar claramente, os voy a hablar de precios de cargadores, os voy a decir lo que os va a costar instalar un cargador y os voy a recomendar qué cargadores debéis comprar. Lo primero que debes saber, o lo primero que te va a llegar a tus oídos es: oye, mira, ¿tienes una instalación monofásica o trifásica? Y vas a decir: yo qué sé, ¿a mí qué me cuentas? Vale, os cuento. En todos los pisos, la instalación es monofásica, ¿de acuerdo? Las instalaciones trifásicas son aquellas que necesitan mucha más potencia y lo vas a encontrar en una industria o en viviendas unifamiliares que tengan una instalación mucho más potente. Así que va a ser más extraña o más puntual. Instalación monofásica. Vale, solo hay una fase, como dice su nombre, y ahí la potencia máxima admitida, o la potencia máxima que va a permitir ese cargador en una instalación monofásica en un piso y en la inmensa mayoría de viviendas unifamiliares, es de 7,4 kilovatios. Esto es bueno porque los cargadores monofásicos son más económicos que los cargadores trifásicos. Es decir, si tú tienes un vehículo cuyo cargador embarcado, que lo vamos a ver luego, admite hasta 11 kilovatios y tu cargador da 7,4, solo le vas a poder alimentar con 7,4 kilovatios. Pero debes de tener en cuenta cuál es la potencia contratada que tienes en casa. Lo habitual, 3,4 kilovatios, 4, 5 kilovatios, eso es lo habitual que tenemos en nuestras casas, en nuestros pisos, o en una vivienda unifamiliar normal puede ser un poquito más. Si yo tengo un coche que admite 11, un cargador que da 7,4 y yo en casa tengo 4 kilovatios, a lo máximo que voy a poder cargar el coche es a 4 kilovatios, porque los demás admiten más, pero yo tengo menos potencia contratada. Puedo aumentar la potencia, puedo contratar más potencia con la compañía eléctrica y llegar, por ejemplo, a 5 kilovatios, que es lo que tengo yo. Debajo de esto hay un cargador embarcado. Vale, ¿qué es un cargador embarcado? Un cargador embarcado es lo mismo que esto. Vale, lo que pasa es que este es más pequeñito. Este cargador embarcado que tienen todos nuestros coches, lo que permite es convertir la corriente que viene en corriente alterna a corriente continua y alimentar la batería. Exactamente igual que esto. Esto recibe corriente alterna y con este dispositivo y todos estos armarios que tenemos aquí detrás, lo que hacemos es convertir la corriente alterna en corriente continua y además le vamos a dar más intensidad. Hay diferentes tipos de cargadores embarcados. El más habitual, el más frecuente, es el de 11 kilovatios. Es lo más frecuente. ¿Eso qué nos permite? Nos permite que el dispositivo pueda meter 11 kilovatios cada hora a la batería. Eso es lo más habitual. Los cargadores de 11 kilovatios como este permiten carga monofásica y trifásica, que es lo que vamos a ver. Luego lo vemos. Vale, hay cargadores que tienen menos potencia, 6,6, 7,4, cargadores embarcados con menos potencia. Esos cargadores ya solo admitirían conexiones monofásicas y los hay con más potencia, aunque son raros, hasta 22 kilovatios. Así que olvidémonos, cargadores. Hay estos dos tipos, monofásicos y trifásicos, los monofásicos hasta 7,4 kilovatios y los trifásicos de 11 y 22 kilovatios. Si tu casa es monofásica, olvídate del resto, vas a instalar un cargador de 7,4 kilovatios. ¿Y cuánto te cuesta un cargador? Esa es la gran pregunta, esa es la gran duda. Oye, ¿cuánto me va a costar? Verás, te van a cobrar por el cargador y te van a cobrar por la instalación. Cuanto más lejos quede el cargador del contador de tu vivienda, más te van a cobrar, porque cada metro lineal de cable y de tubo que va a pasar por el techo de la vivienda tiene un coste, aproximadamente 15 o 20 euros. De manera que si tú tienes una plaza de garaje al lado del contador, te va a salir mucho más barato que si la tienes en la planta -3 y en la esquina contraria. Y ahí el precio se puede disparar. Las marcas españolas trabajan muy bien, hacen muy buenos cargadores, están ajustados a la normativa europea y va muy bien. Y hay marcas chinas que también tienen buenos precios y también hacen las cosas bien. Pero yo aquí ya no me atrevo a recomendaros ninguna porque hay marcas que sé que lo hacen muy bien, evidentemente los chinos
Si quieren hacer algo bien, lo van a hacer perfectamente y te van a hacer algo con todas las protecciones y con todos los requisitos de seguridad. Y hay otros que a lo mejor no lo hacen así. Es decir, si tú vas a pagar 150 euros por un cargador, ese cargador en China probablemente no sea el mismo que si compras un cargador aquí en España por 500 euros, ¿vale? Sabemos que los productos aquí se encarecen, pero probablemente no sea igual. Así que yo no me atrevo ahora mismo a recomendaros una marca china. Y si queréis precio muy económico de cargadores, lo vais a tener en China. Si queréis calidad y un precio normal, comprad un cargador español. Hay empresas que aplican un precio cerrado. Normalmente las compañías energéticas como Endesa, Repsol, Iberdrola, Naturgy, Total Energies, para ganar clientes aplican un precio cerrado, con un límite de metros. Normalmente pues suelen ser hasta 50, 60 metros, que está bastante bien, es decir, es una buena distancia. Y te cobran un precio cerrado. También el modelo de cargador que te facilitan también es cerrado, es decir, no vas a poder elegir, a lo mejor te dan a elegir entre 2 o 3, ¿de acuerdo? Algunos son válidos. Luego vamos a ver qué os recomiendo en un cargador o qué considero que es esencial que tenga un cargador. ¿Y hay ayudas? Pues no hay ayudas desde el 1 de enero de 2026. Antes te daban el 70% masiva de lo que costaba ese cargador. Ahora ya no existen ayudas, de manera que vas a tener que pagar ese importe. Lo que sí puedes hacer es deducir hasta el 15% del importe del cargador en la siguiente declaración de la renta. Esa es la única ayuda que habría ahora mismo, pero no tenemos ayudas específicas para la instalación de cargadores. Bien, pues ya estamos aquí delante de mi cargador y os voy a indicar cuáles son los aspectos que debemos de tener en cuenta a la hora de elegir uno. ¿Cuáles aspectos son importantes y cuáles son accesorios de los que podríamos prescindir? Porque lo que hacen es encarecer el precio. La cuestión de las protecciones integradas o no. Si el cargador lleva protecciones integradas, se integran, como su nombre dice, dentro del propio cajón, dentro de la propia caja. Si no las llevas integradas, habría que poner una caja a mayores que implicaría un sobrecoste y que implicaría un aspecto estético un poco más feo. Aquí, como veis, está todo integrado y si yo abro, tengo aquí las protecciones, que es lo que pide la normativa, y están dentro del propio cargador, de manera que no necesito hacer ninguna otra instalación. Si no tengo protecciones integradas dentro del aparato, me van a instalar un dispositivo como este, una caja externa que va a incluir esas protecciones. De manera que esto queda estéticamente peor y probablemente yo compre un cargador a la marca que me salga muy bien de precio porque no tiene protecciones integradas, pero luego cuando lo voy a instalar va a haber un sobrecoste porque sí están obligados a poner protecciones. De manera que esto sería deseable evitarlo, que se integrase dentro del cargador, y ese es el precio que tienes que pagar. No tienes que pagar un precio por esto y otro precio por esto. Vale, os voy a comentar dos detalles más al margen de lo que son las protecciones integradas que acabamos de ver, que os interesa tener en vuestro cargador. Como habéis visto a lo largo de toda esta presentación técnica, el equipo que yo estoy utilizando es mi Polycharger NWT2, es el que tengo instalado en mi casa y es el que he utilizado para explicaros las ventajas de uno de estos equipos. Como estoy, la verdad, tan contento con Polycharger, con su fiabilidad y con su calidad a lo largo de estos meses, me he puesto en contacto con ellos para pedir algo para el canal. Y Polycharger nos da un 10% de descuento por la compra de cada uno de estos equipos. Sencillamente entras en su página web, eliges el equipo y puedes aplicar el 10% de descuento con el código JAVI10, tal como os lo dejo aquí en pantalla, con la J en minúscula. Con el código JAVI10 tienes un 10% de descuento en la compra de cualquiera de los cargadores de Polycharger. Así que si estabais buscando un cargador que cumpla todos estos requisitos, os recomiendo Polycharger. Y además, Polycharger es una empresa española que tiene dos detalles que para mí marcan la diferencia. Primero, que el dispositivo, que el cargador está diseñado antivandalismo, y segundo, el servicio técnico. Olvídate de contestadores, olvídate de un servicio de asistencia técnica ubicado en otro país. Sencillamente llamas al número de teléfono que ves en pantalla y te va a atender una persona real, en directo y desde aquí, desde España, para resolverte todas tus dudas en cuanto a instalación, características técnicas, precios, lo que quieras saber. Os dejo un enlace en la descripción, en la parte de abajo, en la caja de descripción, para que podáis acceder. Así que solo me queda darle las gracias a Polycharger por ofrecernos este descuento a todos los miembros de la comunidad y seguimos con el vídeo. Bien, lo que os interesa tener es la carga dinámica o el balanceo de cargas. ¿Qué es esto? Pues veréis, si vosotros tenéis contratado en casa 5 kilovatios y
tenéis un cargador como este de 7,4, entonces, bueno, en teoría yo le voy a dar, cada vez que enchufe el coche, 5 kilovatios al coche utilizando el cargador. Vale, pero ¿qué sucede si yo estoy utilizando toda esa potencia y de repente enciendo la placa vitrocerámica y enciendo el horno? Pues que el sistema de casa va a detectar que si yo le estoy dando 5 kilovatios al coche y ahora le meto 2 más, no puede con eso y va a saltar el limitador. Vale, si yo tengo un cargador con carga dinámica, lo que va a hacer es decir, muy bien, yo tengo contratados 5 kilovatios y le puedo dar 5 kilovatios al coche mientras el piso o la casa no demande. Pero si el piso o la carga o la casa necesita 2 kilovatios, lo que voy a hacer es restarle de lo que le doy al coche esos 2 kilovatios. De manera que destino 2 kilovatios para casa y 3 para el coche. Y nunca, ¿vale?, va a saltar ese limitador en casa. Lo que hace es balanceo de cargas o carga dinámica, de manera que siempre voy a poderle dar la energía que me sobre en casa, la potencia que me sobre en casa, al coche, gracias a ese cargador. Así que eso es un aspecto muy importante y que tenéis que tener sí o sí, porque a lo mejor te vas a encontrar un cargador barato, es decir, puede ser que te encuentres un cargador barato sin carga dinámica o sin balanceo de cargas, sin protecciones integradas y sin otros aspectos que vamos a ver ahora, y digas, oh, qué barato está, pero ojo, otro aspecto muy importante, que tenga impedancia infinita o que tenga rearme automático. ¿Esto qué quiere decir? Si por alguna razón saltase el limitador, se va a rearmar automáticamente. Él solo se va a rearmar. No vas a tener que bajar en medio de la noche al garaje a rearmar el cargador porque has saltado los plomos, porque has saltado el limitador. De manera que esto es muchísimo más cómodo. Es muy cómodo. Así que te recomiendo eso. Primero, protecciones integradas. Mejor, más estético, sabes lo que vas a pagar, no te van a cobrar una cosa por esto y otra cosa por las protecciones. Segundo, que tenga esa carga dinámica, que es esencial. Y tercero, que tenga esa impedancia infinita o esa situación que te va a permitir no tener que rearmar el cargador. Con un pequeño gesto me puedes ayudar mucho. Si este vídeo te ha servido para solventar una duda o para tomar una decisión, considera suscribirte porque solo el 16% de los que paséis por aquí os suscribís. Y es un pequeño gesto que permite que el canal siga teniendo visibilidad y que pueda ayudar a otra gente a resolver sus dudas e inquietudes como lo está haciendo contigo. Así que anímate, venga. Aspectos que puedes añadir a tu cargador. Bueno, pues puedes pedir que tenga una conexión para anclar el conector de la manguera, ¿vale? Lo puede tener a mayores o lo puedes dejar como hice yo aquí. Puedes añadirle una conexión de corriente suco y sacar corriente de aquí, pues si quiero para un aspirador, si quiero para algún tipo de cosa que le quiera hacer al coche, ¿vale? Esto sería una opción a mayores. Y luego está toda la cuestión de conectividades. Evidentemente, un cargador, cuanto más conectividad tenga, mejor. Pero a veces es difícil. Es decir, si yo cojo un cargador que tenga wifi y lo tengo en el garaje, lo vas a tener complicado para que mandes wifi a este cargador, ¿vale? Así que tienes que valorar qué es lo que te interesa. Hay cargadores que tienen conexión Ethernet, que tienen wifi, que tienen tarjeta micro SD, para tener conexión 4G, es decir, tienen mucha conectividad. Hay cargadores a los que le puedes añadir una tarjeta RFID para bloquearlo, desbloquearlo. Puedes hacer 1000 cosas, pero todos ellos van a tener una aplicación y esa aplicación va a funcionar por Bluetooth o vas a poder bloquearlo o desbloquearlo directamente en pantalla. De manera que lo que yo te recomiendo es que elijas la opción más sencilla porque va a ser la más económica y sin renunciar a la carga dinámica y sin renunciar al rearme automático, es decir, a esa impedancia infinita, que es realmente cómodo y útil. Así que tienes que elegir, hay muchos cargadores donde elegir, pero tienes que saber qué es lo que quieres, ¿de acuerdo? Porque vas a encontrar una oferta y a lo mejor esa oferta no se adapta a ti, te va a dar mucha molestia y te vas a arrepentir. Y nada más, espero que os haya resultado útil. Cualquier pregunta, planteádmela, pero ya os digo, hay que estar seguros antes de elegir un cargador y hay que mirar bien y saber qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo.